A este punto, seguramente ya todos conocen el legendario juego de Plantas contra Zombies, uno de los Tower Defense más jugados y queridos de todos los tiempos, al menos en su primera versión. Si bien la secuela comenzó con el pie derecho y haciendo las cosas bien, sería cuestión de tiempo para que EA hiciera de las suyas, convirtiéndolo más en un pay to win que terminó por morir en el olvido. ¡Qué asco! Y en cuanto a su tercera entrega, bueno, mejor ya ni hablemos de eso. Y gente, si algo saben hacer los modders de Minecraft, es no solo recrear, sino mejorar y expandir el potencial de este tipo de juegos. De hecho, el caso más conocido es el tan amado por todos Cobblemon. Pero en esta ocasión estaremos hablando de Plantas contra Zombies, un nuevo mod que promete ser la experiencia definitiva de este legendario y lamentablemente tan maltratado juego. Así que espero que hayan dejado ya su like, que vamos a comenzar. Vale gente, primero que nada, este mod se llama Plants and Zombies, el cual de momento solo se encontrará disponible para las versiones de la 26.1. Y mira nada más, yo pensando que jamás pasaría esta versión. Así que para celebrar me instalé este tremendo pack de texturas, que me hace moverme con mucha más agilidad y toda la cosa. Pero permite una enorme movilidad, es como si no llevara nada puesto. Pero bueno, detalles aparte. Para comenzar, ahora por el mundo se generarán diferentes tipos de plantas. Actualmente tendremos un total de 18. Como dije, podrán generarse por todo el mundo, e incluso algunas de estas en la propia dimensión del Nether. Sinceramente, no habrá mucho que decir aquí. Solo con explorar por diferentes biomas será cuestión de suerte para toparte con alguna. En junglas y en pantanos encontraremos las plantas carnívoras. En biomas nevados, la lanzaguisantes de hielo, mientras que su versión de fuego aparecerá en el Nether. En cuanto a las demás plantas, al menos en lo que estuve investigando, aparecerán de forma random, sobre todo en terrenos con mucha vegetación como bosques y llanuras. Ahora, si bien ahora sabemos dónde encontrar estas plantas, no podemos generarlas o llevarlas así como si nada, pues primero habrá que domesticarlas. Aquí tendremos dos opciones: tener la suerte de encontrar un girasol salvaje que genere sol cada cierto tiempo, o directamente matar plantas. ¿Qué? Sí, me escuchaste bien. Deberemos matar plantas para domesticar plantas. ¡Cerdo! Una vez que alimentemos alguna con suficientes soles, será domesticada, y donde ahora podremos recogerla con una pala, volviéndose así un paquete de semillas. Mi recomendación sería conseguir el mayor número de girasoles, ya que serán muy necesarios para el tema de la domesticación. Además que colocar cada planta te estará restando cierto número de soles en el inventario. Esto para que lo tomes en cuenta y no te pongas a quitar y poner plantas a lo loco. Detalles. Entonces, ¿eso sería todo? ¿Tengo que explorar por ahí e ir domesticando plantas para luego llevarlas a mi base? Pues digamos que es una manera de hacerlo, al menos sí que deberás hacerlo la primera vez. Pues aquí es donde te presento la maceta Zen. En esta, las plantas pasarán la mayor parte del tiempo dormidas, pero cuando se encuentran despiertas es momento para volver a alimentarlas con soles. Al hacerlo, estas no se estarán dejando sus mismas semillas, tan solo bastará con alimentarlas. Y listo, tendremos nuestra propia granja de semillas desde la comodidad de casa. Ahora, antes de pasar de lleno con el tema de los zombies, tendremos algunas herramientas más. Por ejemplo, la botella de soles, una forma curiosa para almacenar nuestros soles en caso de tener demasiados. Será prácticamente como una botella de experiencia. Además de la maceta Zen, también tendremos otras dos variantes. La maceta normal, donde nuestras plantas estarán activas la mayor parte del tiempo. Será más pensada para poner nuestras plantas sobre bloques donde no podrías ponerlas, como tierra y pasto. Quizás en algún futuro también tengamos alguna variante de agua, para colocar las futuras plantas acuáticas, lo que nos lleva a los nenúfares, pues estos ahora nos permitirán colocar plantas sobre el agua. Lastimosamente, no serán los nenúfares de Plantas contra Zombies. Aunque la verdad es que esto hubiera estado bueno, ya que incluso las macetas tendrán este mismo detalle. Otra cosa que tendremos serán nuevos buzones, pensados más que nada para usarlos en multijugador, mandar mensajes y paquetes a otros jugadores que aparezcan dentro del servidor. Y por último tendremos un nuevo disco musical, posiblemente dejado por alguno de los zombies en alguna batalla, el cual estará sonando de la siguiente manera.
Primero tendremos a los zombies normales. Estos serán los más básicos y conocidos por muchos. Tendrán 4 variantes. La de zombie normal que todos conocemos, una versión un poco más pequeña parecida a las zombiditos, y claro, sus 2 versiones reforzadas con el cono y cubetas, los cuales por cierto también seremos capaces de utilizar nosotros. Si bien no serán tan buenos como un casco normal, la verdad es que no se ven para nada mal. Al ser derrotados podrán llegar a dejarnos tanto las semillas de girasol y lanzaguisantes normal. El zombie periódico será otra versión mejorada de los zombies normales. Este se cubrirá con su clásico periódico como si fuera un escudo. Y este llegará a romperse y la velocidad de ataque del zombie aumentarán increíblemente. Al ser derrotado podrá dejarnos su mismo periódico que será prácticamente lo mismo que un escudo, pero con mucha menor durabilidad. El zombie minero igualmente no tendrá nada demasiado especial. Supongo que era muy complicado retirar la mecánica de excavar, pero sí que hará algo más de daño que los zombies normales. Al morir nos estará dejando diferentes tipos de minerales, además de una pequeña probabilidad de dejarnos el paquete de semillas de la peta cereza. El zombie yeti será una de las variantes más raras de ver, teniendo mayor probabilidad de aparecer en biomas nevados. Al morir, este nos estará dejando bolas de nieve y diamantes. Es que sí entendí la referencia. El zombie disco sí que será un mayor aumento de dificultad, manteniendo su habilidad de los juegos de generar zombies bailarines a su alrededor. Al morir podrá llegar a dejarnos el paquete de semillas de la epiteta. El All-Star Zombie tendrá una mayor resistencia que sus demás variantes, además de contar con la habilidad de pegar embestidas de vez en cuando. Al morir podrá dejarnos su casco, siendo un poco mejor en estadísticas a un casco de netherite, pero con una probabilidad del 8% de romperse con cada golpe recibido. Y por último tendremos al Zombie Stain, el más poderoso y resistente hasta el día de hoy, pues incluso compartirá una animación parecida a la del mismo Warden. Será muy complicado de derrotar, además que cada uno de sus ataques generará daño en área eliminando varias plantas de un solo golpe. ¡No! Cuando se encuentra a punto de morir, lanzará el zombidito de su espalda al igual que los juegos originales. Habrá una pequeña probabilidad de que al acabar con este enemigo nos deje las semillas de Melon Pulta, la planta con mayor daño de todo el juego y complicada de conseguir. Y bueno gente, para que no se queden con las ganas, vamos a poner a prueba estas nuevas plantas, ver si de verdad son útiles para defender nuestra base. Además que sería un desperdicio no mostrar lo que hacen en un video como este. The zombies are coming. Pero bueno, la verdad es que este mod de verdad me ha encantado. De momento no hay mucho más que mostrar, pero igual creo que tiene bastante potencial a largo plazo, tomando en cuenta la enorme cantidad de plantas que aún faltan por añadir.
El único punto negativo que le daría es que se encuentran en versiones de Fabric de la 26.1. Recordemos que actualmente la versión dominante de mods está tanto en la 1.20.1 y en la 1.21.1, pero tampoco me voy a limitar a no probar esta joya como lo es este mod. Pero dime, ¿qué te pareció este mod? ¿Cuál de todas las plantas mostradas en este video fue tu favorita o la que más te gustaría que fuera añadida en una próxima actualización? Recuerda que si buscas crear tu propio servidor para jugar con mods de la forma más rápida, fácil de usar y que nunca se apague, puedes crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí, vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Mini Pin. También un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el enorme privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. Y por supuesto también un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Milanesa King, Amante de la Lluvia, Nicolás Truco, Juan Sánchez y Thomas Pérez, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos, que lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediré que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que las plantas no pueden saltar la cuerda y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!